Es tiempo de cannabis, pero en cuanto a la información que estábamos dando en este momento, tendremos más detalles a propósito de lo dicho por el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y por supuesto del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que lo acompañaba esta mañana en la conferencia de prensa. En unos momentos más le tendré todos los detalles con más puntualidad. Y es momento de iniciar el nuevo episodio sobre nuestra mesa de análisis sobre la marihuana y el tratamiento legal que implica su regulación en nuestro país. Gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy nos acompaña Amaya Ordorica. Ella es coordinadora general de incidencia política en Reverdecer Colectivo. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, la licenciada Eda Martínez, ella es presidenta del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Bienvenida, licenciada. Un placer, como Gracias, siempre. igualmente. Gracias. Y por otro lado, Íñigo Olavarri es abogado y director jurídico de la Asociación Procana AC. Gracias por estar aquí. Además es director, general de Procana Solutions SC. Bienvenidos los tres, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Si les parece, vamos a ver una información para que le demos la entrada al tema que vamos a abordar el día de hoy. Veamos esto. El mundo se encuentra ante un cambio de paradigma y en ese contexto se plantea una nueva cultura del cannabis que revalora sus numerosos beneficios. Es tiempo de una nueva realidad, es tiempo de cannabis. Después de 100 años de prohibición, las nuevas generaciones están más abiertas a incorporar el cannabis a su vida diaria, lo que reafirma el papel de esta planta ancestral como un medio para conseguir salud y bienestar. Incluso durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, lugares como California calificaron al cannabis como esencial por la contribución que han aportado los cannabinoides en favor del sistema inmunológico y la salud mental de las personas. La nueva normalidad implica una percepción más abierta, más informada y más preparada sobre una planta que nos ha acompañado por miles de años. Es tiempo de actuar ante el cambio. Es tiempo de cannabis. Bueno, pues ahí estábamos de lleno al análisis de esto. Lo primero que creo que es muy importante poner sobre la mesa es la estigmatización que tiene no nada más en la sociedad el uso del cannabis o la marihuana de manera medicinal o recreativa incluso, sino la estigmatización o la poca información que tienen las autoridades. Me voy a ir a pie de calle. Cuando detienen a alguien por portar marihuana, por portar 5 gramos, que es pues lo permitido, y de repente no les importa, y se van a la patrulla. ¿Qué nos hace falta? Además de conocimiento e información, nosotros como sociedad para tener armas, para defender esa situación. Hay gente en la cárcel por eso, licenciada. Pues bueno, además de que tenemos aquí al abogado, pero ¿en qué nos hace falta? Efectivamente, has dicho una palabra muy interesante, estigmatización. Tenemos que aprender a renombrar, tenemos que reconceptualizar, debemos estar conscientes que si ancestralmente se ha tenido un uso de esta especie, se debe de dignificar. La tarea es de todos, la sociedad, las autoridades, el individuo como tal. Cuando decimos, oye, es que esto puede ser punible, es que estamos revictimizando a una víctima, pero no tenemos el cuidado tampoco de irnos a preceptos constitucionales que se deberían de manejar de manera importantísima, como nadie puede ser molestado en sus posesiones o en sus documentos cuando nos paran en un alto de tráfico y nos piden nuestra licencia y demás. Pero en este tema que nos ocupa, yo creo que le debemos mucho a muchos y que esta tarea hoy, como lo veo yo, al tardarse en el tema, al hacer una omisión legislativa, a irnos a tiempos que no se deben, pareciera más una política o una necropolítica, pero de nuestra parte también podría ser una complicidad. Debemos de dar el punto y la coma en esto, porque se está tratando de un tema mayor que tiene que ver con salud, con derechos humanos, con economía de 5,000 millones de dólares al año en un mercado anualizado que representa un IEPS de muchos millones de dólares. Claro. Por supuesto que hay que perseguir el narcomenudeo, hay que perseguir la narcopolítica, hay que perseguir el narcotráfico, pero no podemos perseguir al consumo legalmente permitido, licenciado Íñigo. Bueno, esta idea de persecución al narcotráfico viene
de lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, que básicamente es como esta causa legítima que crea el Estado de perseguir a ciertas personas que considera enemigos del Estado por, en este caso, atentar a la salud de las personas. Entonces, la realidad es que ya está superada esta política prohibicionista de perseguir, o sea, está superada a Más o nivel... menos superada. Bueno, no está superada, No. quisiéramos que estuviera Sí, superada más sí. bien, pero a nivel internacional sí está reconocida Sí. que es insostenible. Pero nosotros Seguir- no operamos como operan a nivel internacional. Es que ese es el problema de México en ese sentido. La realidad es que no, y la cannabis sí viene siendo la punta de lanza en este tema, porque sí nos va a poder permitir, tan lo menos con evidencia, demostrarle a la sociedad y al gobierno cómo la regulación, la legalización no implica, o incentivar un mayor consumo, sino regular para controlar, para que el Estado sea el que tenga el control de estas sustancias, de la calidad de los insumos, que se atienda desde un enfoque de atención a los pacientes y a los consumidores, no viéndolos como criminales, sino precisamente como pacientes que tienen ciertas necesidades, Claro. y no buscando esta criminalización hacia ellos, ¿no? Sino que se busque más bien darles tratamientos para que no incurran, digamos, en estas adicciones. Claro. Y hablando de proteger, sobre todo a los jóvenes, ¿y qué podemos hacer para proteger a los jóvenes? Porque no es lo... ahí se escudan muchos precisamente para estigmatizar el uso de la planta. Es que tenemos que proteger a los jóvenes de las adicciones, pero yo creo que la mejor manera de protegerlos es informándolos, ¿no? Exactamente, y justo en los últimos, sobre todo 2 sexenios anteriores y se ha implementado una guerra contra el narcotráfico, una política de seguridad militarizada basada en el discurso de tenemos que proteger a niñas, niños y adolescentes, a personas jóvenes, y salimos muchas organizaciones de personas jóvenes justamente a decir no en nuestro nombre, porque esta guerra está generando impactos en personas jóvenes mucho mayores de los que una planta tiene la capacidad de generar. Desde la detención, que puede interrumpir un proyecto de vida, pero además generar miedo en las autoridades que deberían de salvaguardar nuestra seguridad, hasta la posibilidad de incurrir en usos problemáticos por la falta de acceso a información. No es suficiente educar diciendo no consumas. Necesitamos dar información sobre cómo consumir, y esta lógica tiene que permear más allá de la cannabis. Tenemos un problema de diabetes, pero no hay un proceso de enseñarnos a las personas a cuidar nuestro cuerpo, a entender qué es lo que ingerimos, qué impactos tiene nuestro cuerpo y cómo podemos tomar decisiones mucho más responsables. Y eso se puede hacer con una planta como la cannabis. También tenemos que reconocer que los impactos que esta guerra ha tenido tiene que ver con personas jóvenes desaparecidas. Los hombres jóvenes componen el mayor porcentaje de personas desaparecidas en nuestro país, igual de personas asesinadas. Estamos hablando de miles de huérfanas y huérfanos por una política de seguridad, todo basado en una narrativa de combatir al narcotráfico, cuando vemos que esa industria no la hemos visto minimizada, el consumo sigue aumentando y sigue aumentando, como decía justamente Íñigo, por fuera de un esquema regulatorio. No sabemos la calidad de los productos, pero además donde no hay una separación de los mercados. Las y los jóvenes cuando van a comprar cannabis acceden a otras sustancias, y hay este mito de que la cannabis es la droga de entrada, pero no, es la prohibición, es la entrada. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a comprar cannabis y quien te la vende te dice, no tengo, pero tengo estas otras cosas, entonces es mucho más probable que acabes probando otras plantas y sustancias psicoactivas. En cambio, si tú vas a una tienda regulada donde te piden identificación, tienes que ser mayor de edad, sabes el producto que tiene, qué calidad, incluso qué herbicidas, qué pesticidas se utilizaron, toda esa información, puedes tomar decisiones mucho más responsables de tu consumo y de tu persona. Claro, ¿cuál es el objetivo del Consejo Mexicano del Cannabis y el Cáñamo? ¿A quiénes van dirigidos? ¿A qué se dedican exactamente? Esta tarea, que es de todos, hay un grupo y un talento que es multidisciplinario. ¿Por qué surge? Sí surge como una idoneidad, por supuesto, aspiracional, pero dentro del Consejo, en donde hay médicos, científicos, especialistas en regulación sanitaria, vamos por la educación, por el consumo informado, por la trazabilidad, la necesaria.
en el ámbito que deba de ocuparse cada una de ellas. Estamos haciendo la tarea, primero siendo un recipiente de todas estas multidisciplinas y de gente muy talentosa y muy experta, analizando desde el punto primero hasta el más específico, como pudiera ser la tecnificación de los cultivos, los fenotipos. Es un cultivo cada vez más sofisticado. Y estamos hablando de una realidad que ya está, más allá de la discusión si es bueno o malo el consumo de cannabis, debemos de entender que el consumo existe y que nuestro deber es hacer bien las cosas, estar al servicio, porque no podemos esperar que toda la carga sea por parte de un gobierno o de las políticas públicas de salud o sociales de un gobierno. Tenemos que aportar. Nosotros nos reiteramos constantemente como un ala de apoyo, además de estar perteneciendo a los 3 sectores también, que camaralmente son órganos de consulta, porque estamos ahora en el Consejo Nacional Agropecuario, en CONCAMIN, en CONCANACO, trabajando y asistiendo en todo lo que es posible que podamos aportar, específicamente hoy día en el análisis realmente del proyecto de ley que se tiene todavía discutiendo, ya aprobada en lo general en el Senado, yendo a lo particular, y haciendo puntualmente observaciones en el reglamento. Hay situaciones que nos preocupan mucho, que no se pronunció la CONAMER en realidad de esto, el reglamento que emitió COFEPRIS, que debía de estar publicado el 9 de septiembre y hubo una prórroga, pero la tarea es muy ambiciosa, por supuesto, pero es muy necesaria. Se vuelve imperativo aportar. Este es lo que hacemos desde el Consejo. La realidad es que no estaríamos aquí platicando de este tema si no hicieran el trabajo duro y puro, la primera parte, el primer escalón de esta cadena de sucesos para que tengamos un producto o el CBD o el THC o como lo vayamos a utilizar, que son los agricultores, que son los campesinos, que muchas veces resultan ser los más vulnerados porque son explotados a veces por grupos delincuenciales para generar el cultivo de la planta, cuando en realidad ellos quisieran estar en la industria de forma legal. ¿Cómo se protegen para esto? ¿Cómo lo pueden hacer bien? La realidad es que hoy en día no hay ninguna protección legal para ellos en ese sentido. Es decir, estos cultivos, hablando particularmente de cannabis, no existe ningún mecanismo legal, con excepción del amparo para autocultivo, que les pueda permitir a ellos realizar la siembra, el cultivo y la cosecha. En el artículo 198 del Código Penal está precisamente prohibida esta actividad por parte de ellos o de cualquier otra persona. Sin embargo, como bien refieres, ellos han sido los más oprimidos con esta prohibición. A final de cuentas son explotados por grupos criminales. Ellos hacen la producción, les pagan ahora sí que lo mínimo, y quienes explotan y obtienen un beneficio son estos grupos criminales. Evidentemente, con la regulación de la cannabis se debe de privilegiar a estas comunidades. Dentro del dictamen aprobado en lo general sí se está estableciendo que cierto porcentaje de las licencias de cultivo sean para los agricultores. Además de eso, se deben de establecer también otros mecanismos o candados que puedan permitir que los recursos permanezcan en el campo, desde contratos únicos en los que se establezca que el porcentaje de las utilidades de los industrializadores vaya una parte de ese porcentaje a los agricultores, entre otros mecanismos que puedan asegurar que evidentemente sea un trato justo el que exista entre ellos y las personas que a final de cuentas, o las empresas que van a estar comercializando estos productos con el usuario final. Claro. Entonces, pues sí, es muy importante, particularmente aquí en México, siendo un país productor, que se protejan estos derechos de estas comunidades. Por parte de Reverdecer Colectivo, que es este tan importante colectivo que trabaja además tanto, ¿cuáles son los más importantes programas que se han implementado? Bueno, nosotros somos una organización de personas jóvenes, usuarias de plantas y sustancias psicoactivas, reconociendo que hay plantas y sustancias legales e ilegales, ¿no? Nuestro cafecito mañanero también nos hace usuarios de sustancias psicoactivas y hay que reconocerlo. Sí, claro. Que buscamos trabajar por la construcción de paz en México, y desde ese sentido trabajamos con personas usuarias. Formamos parte del programa de análisis de sustancias, que es un programa de salud que interviene en espacios de consumo para hacer un análisis in situ de las sustancias químicas que las personas van a consumir en ese momento, para levantar información sobre la calidad de las sustancias y dar información personalizada a la persona sobre la sustancia que va a consumir y la experiencia que va a tener en ese momento, para reducir los riesgos y daños
en el consumo inmediatamente y así levantar una información que el gobierno mexicano no tiene sobre las prácticas de consumo y la sustancia final, que es la que está llegando a las personas usuarias, ¿no? También trabajamos de la mano de Familiares en Búsqueda, María Herrera, con víctimas de la violencia de esta guerra en la organización de la Brigada Nacional de Búsqueda, y esto nos ha permitido tener un panorama muy amplio sobre los efectos que ha tenido la violencia de la estrategia de seguridad militarizada que hemos vivido en este país en diversas comunidades a nivel nacional y cómo en casi todas hay una narrativa en donde se usan las drogas para esconder las dinámicas reales de violencia que están sucediendo, cuando muchas veces los conflictos tienen que ver con otras dinámicas y en la gran mayoría de los casos con dinámicas impulsadas por el Estado mismo a través de sus políticas de seguridad, pero también sus políticas justamente de marginación social, de exclusión económica, y eso se ve reforzado por el prohibicionismo cuando una persona es corrida de su trabajo, corrida de la escuela o detenida por consumir una planta o una sustancia psicoactiva, ¿no? Entonces, pues nuestro trabajo nos ha permitido acercarnos de esta manera también a comunidades cultivadoras que justamente nos han expresado que muchas de las condiciones que están en el dictamen actual, si bien sí contempla 40% de licencias a comunidades campesinas donde hubo erradicación de cultivos, esto por un lado es muy bajo. Nosotros creemos que tiene que ser mínimo 80% durante los primeros 5 años para realmente proteger a este grupo, pero además necesitamos cambiar el lenguaje jurídico a un lenguaje mucho más sólido, donde no se dependa de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad para poder identificar qué comunidades cumplen este requisito y más bien se debería proteger al sector social, a un sector reconocido por la ley agraria que se refiere a quienes tienen propiedades comunales, propiedades ejidales, pequeñas propiedades y sociedades cooperativas. Para nosotros el 80% de las licencias de cultivo durante los primeros 5 años tienen que ir al sector social para ir incluso en la línea del mismo gobierno federal que establece primero los pobres, necesitamos reactivar el campo. Así es. Esta es la manera de hacerlo. Así es, esta es una de las muchas maneras de hacerlo y una, por cierto, muy prolífica. Lo hemos visto en otros países del mundo. A los tres, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias. Muchísimas Vamos a seguir gracias. hablando de cannabis. ¿Por qué? Pues porque es tiempo de cannabis.